Bueno. Bueno, ahí se, perdón. Ahí se sigue viendo, ¿verdad? ¿Sigue viendo, sigue escuchando todo bien? Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, digamos, vamos a empezar a ver todo el tema de lo que es la jerarquía de memoria, el manejo de memoria en los procesadores así avanzados, siempre con el objetivo de incrementar la velocidad, ¿no? O sea, ustedes ya han visto lo que es una organización básica en memoria, una organización del computador, saben cómo se mapea, tienen esas ideas básicas, pero el tema es que esas memorias, así como están, si bien son muy simples de entender y manejar, no nos sirven para estas arquitecturas. ¿Por qué no nos sirven? Bueno, nosotros ya entendemos el funcionamiento de un pipeline, ya lo tenemos bastante claro, pero ¿qué pasa? Digamos, ustedes ya, digamos, saben que todo esto tiene una lógica digamos, de las instrucciones se van encadenando así con fetch, decode, execute, mem y write back, que son las 5 etapas estas que tenemos acá. Y digamos, tanto la etapa fetch, bueno, son todas etapas que llevan un tiempo, ¿no es cierto? Tanto la etapa fetch como M, bueno, la M no todas las instrucciones tienen acceso a memoria, pero digamos, toda instrucción tiene que fetchear su código, o sea que por lo menos un acceso a memoria que tiene que ver con la instrucción esta de memoria hay en una instrucción, y por el hecho de que está, digamos, pipelínea, disculpen el término, con muchas otras instrucciones, digamos, va a tener que dejar reservado un espacio para el acceso a memoria de otra instrucción, que sería la memoria de datos. El tema es que, digamos, uno necesita que las memorias sean rápidas para que todo esto pueda funcionar a máxima velocidad, porque, digamos, la velocidad, o sea, lo que marca la velocidad son estos intervalos de tiempo. Este intervalo de tiempo es el de la etapa más lenta. Si la memoria es lenta, se nos va todo al diablo, ¿no es cierto? Pues si esta etapa es muy larga, el acceso al tiempo que tarda, digamos, el acceso a la memoria se fuera muy largo, entonces se nos va todo el pipeline, toda la eficiencia se nos va. Eso lo tenemos claro todos, ¿no es cierto? Todo queda claro. Ahora, entonces la memoria tiene que ser, en resumen, tiene que ser chica, para que el tiempo, digamos, de acceso sea rápido. Pero si una memoria es chica, entra en conflicto porque ustedes ven que generalmente los programas necesitan muchos datos, manejar muchos datos, acceder a muchos datos. Los programas pueden ser largos, los datos pueden ser grandes. Por ejemplo, una imagen, un procesamiento de una imagen son a lo mejor, qué sé yo, varios megas o gigas de memoria. Este, y, y bueno, por ejemplo, evidentemente que una memoria chica no va a entrar. Entonces, ¿cómo se logra la ilusión de tener una memoria tan grande como nosotros querramos y tan veloz como necesitamos? Y bueno, la ilusión es a través de las memorias, de la tecnología de memoria caché, que se llama, de tecnología de memoria caché. ¿Y en qué se basa? Y bueno, el caché se basa en que de alguna manera todo este sistema, el sistema de memoria ya, además de los controladores esto, viene un modulito muy caro, muy complejo de desarrollar, que generalmente los fabricantes y los libros te lo dan, no te lo dan muy desmenuzado, que se llama el controlador de memoria. Tiene que haber un controlador de memoria que es lo que básicamente vamos a tratar de explicar el funcionamiento de todo lo que es la jerarquía, que controla lo que se conoce todo lo que es la jerarquía de memoria. O sea, ya vamos a entender bien clarito lo que es la jerarquía de memoria. Hay una jerarquía en el sentido de que lo que vamos a ver es que esencialmente, digamos, nosotros tenemos en algún lado como una memoria muy grande y muy lenta, ¿sí? Y después tenemos como distintas capas de memorias así que empiezan a ser cada vez más chiquitas y más chiquitas hasta que llegan a la caché. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá en realidad no es una memoria, es un caché. Es un caché que sería la punta del iceberg de una jerarquía de memoria, en el sentido que el caché es chiquito pero es muy veloz y se va comunicando con las capas de memoria más abajo, que son cada vez más grandes y cada vez más lentas, cada vez más lentas. ¿Y cómo funciona eso? Se basa en que hay la tecnología de caché se basa, bueno, en dos cosas: mantener la consistencia. Supongo que el término consistencia lo conocen, ¿no es cierto? ¿O no?
¿Has escuchado hablar de consistencia de memoria o consistencia de datos? ¿Mm? Eh, ¿Alguno lo ha escuchado o no? Sí, profe. Bueno, Vela, gracias. Entonces, digamos, tiene que mantener la consistencia y a la vez, entre comillas, tiene que adivinar de una manera inteligente cuáles son los datos que necesito tener acá para acceder rápidamente. Porque esencialmente, si adivino bien, es como parecido a las predicciones, ¿no? O sea, es la predicción. Me gusta más sí, más, tiene que tener una capacidad de predicción. Se le suele llamar especulación. Se le puede llamar especulación. Y que, bueno, en algún sentido parecido a la predicción, digamos, como que una especulación es una predicción con el objetivo de obtener alguna ganancia. O sea, de todas maneras es una timba en el fondo. Digamos, hay que hacer una apuesta en el fondo. Y se puede ganar o se puede perder, como en toda apuesta. Entonces, lo que intenta esta tecnología de caché es que esta especulación sea lo más inteligente posible y lo más acertada posible. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a ver es que si los datos que necesitamos están en la caché, seguimos a máxima velocidad. Si no están en la caché, y bueno, vamos a pagar un precio. El precio es que el procesador, todo el sistema, este controlador de memoria, el memory controller va a tener que estolear, igual que estoleábamos cuando equivocamos la predicción de salto, nada más que ahora el costo por equivocarse, en vez de ser dos pulsos de reloj, acá van a ser 200 o miles de pulsos de reloj, hasta que el controlador de memoria traiga los datos. Evidentemente que todo esto funciona, si vamos a traer un byte, no funciona, no es negocio. Esto, como todos los movimientos de datos, tiene que ser movimientos de datos grandes. Tenemos que mover bloques de datos. Tenemos que mover bloques de datos grandes de acá. O sea, a medida que vamos haciendo, se va moviendo. O sea, como que la unidad mínima es un bloque. Entonces, la unidad mínima de funcionamiento es un bloque, donde un bloque en general son, en general, varias palabras, varias words. Entonces, la caché va a estar organizado en varios bloques. O sea, la caché, esencialmente las memorias caché estas van a tener, bueno, vamos a hacer un dibujito por acá. Las memorias caché van a tener líneas, donde esta línea va a tener varios bloques en general. ¿Sí? Esta línea se suele llamar conjuntos o líneas. Va a tener varios bloques y cada uno de estos bloques va a tener varias palabras. Entonces, lo mínimo que se va a mover es un bloque por vez, lo mínimo. Y el bloque puede tener varias palabras, porque ya vamos a explicar un poquito el funcionamiento de eso. Entonces, va a traer varios datos y va a tratar de adivinar. Entonces, vamos a traer, no solamente, no vamos a traer un byte por vez, vamos a traer varios bytes por vez. Vamos a traer, que sea 64, 128, 1000 bytes por vez en cada movimiento a alta velocidad. Y de alguna manera, en esa especulación, estamos diciendo, bueno, estamos diciendo, bueno, tenemos que adivinar qué datos necesitamos. ¿Qué datos necesitamos? Es muy probable que necesitemos pronto. De nuevo, si acertamos los datos que necesitamos, seguimos a máxima velocidad. Si erramos en nuestra predicción, pagamos el precio simplemente demorando. O sea, hay que, básicamente, igual que antes, va a haber que limpiar los datos que están equivocados, traer los datos correctos, entonces lleva un tiempo. Entonces, esa sería a grandes rasgos la filosofía de la caché, a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, la predicción? La predicción de qué datos nosotros necesitamos, en la memoria caché, se basa en dos principios: el principio de localidad temporal y el principio de localidad espacial. Básicamente, la localidad temporal tiene que ver con que, digamos, los datos que estamos usando ahora generalmente están relacionados con datos que hemos usado recientemente. Entonces, de alguna manera, este controlador de memoria que tenemos acá dice, bueno, mira, si viene usando estos datos y yo predigo que los va a seguir usando. Obviamente, cuando yo digo estos datos, quiero decir, digamos, estos bloques que hemos estado usando. Dice, bueno, de alguna manera dice, sí, estos bloques están acá. Si hay un bloque que está en la caché que hace mucho que no lo uso, y bueno, lo más probable es que no lo vuelva a usar o no recientemente. En cambio, si yo estoy usando muchos bloques, entonces los bloques que están recientemente utilizados, y bueno, eso los vamos a tener en la caché.
Entonces, si empiezo a usar nuevos bloques y la caché esencialmente dice, en algún momento va a tener que decir, bueno, como es un lugar chico, enseguida va a haber conflicto de espacio, entonces dice, bueno, tiene que sacar un bloque. ¿Cuál es el bloque que saco de la caché? Y bueno, el que hace más tiempo que no uso. El que hace más tiempo que no uso, lo saco de la caché. Esa sería, a grosso modo, la lógica del principio de localidad temporal. O sea, mantengo en la caché lo que estoy usando más recientemente en general, digamos, digamos, desecho lo que hace mucho que no uso. Lo que hace mucho que no uso, que de alguna manera tiene un sentido casi de sentido común, ¿no es cierto? Digamos así, que es lo que nosotros normalmente hacemos, ¿no es cierto? Cuando queremos mantener las cosas optimizadas en tiempo. De hecho, la agenda que uno mantiene ese principio. Cuando uno dice, bueno, voy a pasar de una agenda de un año a otro, transcribe las direcciones y los datos que usó recientemente y los que no usó los dejó en la agenda vieja, entonces, o en las agendas más viejas. Ese sería el principio de localidad temporal. Y bueno, el caso del procesador es como que dice, bueno, todos los pedazos de memoria que se quedó para instrucciones o para datos, digamos, los mantiene ahí. De hecho, esto es cierto porque generalmente los procesadores en general están ejecutando bucles. Entonces, de alguna manera, esos bucles que están ejecutando, la última información que hayan manejado esos bucles que hayan utilizado es como que quedan en la caché. Y la localidad espacial dice, bueno, eso tiene que ver con lo que decíamos recién. Yo no muevo solamente un bloque. Si yo voy a mover un bloque, muevo en general ese bloque y todos los bloques vecinos, porque de alguna manera también tiene sentido pensar que si yo tengo un bloque, por ejemplo, de una posición de memoria más baja, los bloques relacionados con ese o que son cercanos en algún sentido vecinos a ese, también los voy a necesitar. Por ejemplo, si traigo un pedazo de un archivo, un pedazo de un arreglo, digamos, es posible que necesite otros pedazos. Por supuesto, esto es una regla de predicción que, bueno, evidentemente, empíricamente y por simulaciones se ve que funciona, simplemente por el hecho de que, a ver, si yo, como yo les digo, todo este negocio funciona si yo no muevo un byte por vez o 2 bytes por vez, yo muevo bloques. Esos bloques suelen tener muchos palabras o bytes adentro, y además puedo mover a lo mejor líneas enteras digamos, o bloques consecutivos. Entonces yo voy, digamos, a ver, si en un movimiento tengo que reemplazar varios bloques, entonces voy a traer bloques que sean emparentados, digamos, ¿cómo sería? Bueno, de cercanía, de información, que tiene alguna conexión, que por ejemplo, bloques que están conectados con un puntero, etc. Entonces, digamos, evidentemente eso lo vuelve más complejo el controlador de memoria, porque tiene que tener, básicamente es un predictor. Es un predictor, es un especulador que trata de especular inteligentemente para ganar y acertar, y entonces cada vez que gana va a decir máxima velocidad. Pero además tiene que ser capaz de, si se equivocó en la especulación, tiene que limpiar todo el error que cometió y dejar que el procesador siga funcionando a máxima velocidad. Bueno, entonces, esos serían entonces los dos principios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en el caso particular, digamos, lo que yo le venía diciendo, la jerarquía de memoria, ¿no es cierto? Básicamente, a ver, vamos a hacer un dibujito acá. La jerarquía de memoria, esencialmente en la parte más baja, es como, digamos, en realidad está el disco duro, si quieren. Si quieren, en realidad, habría como una jerarquía más baja que podría ser la nube, digamos. La nube podría pensarse que es una fuente de información enorme que de alguna manera de ahí podría pasar al disco duro, del disco duro podría pasar a las memorias que son memorias dinámicas, memorias que sería, en realidad puede haber, y después de las memorias dinámicas también se llama memoria principal,
digamos, después podría pasar por diversos niveles de memoria ya RAM estática, sería RAM estática, que es mucho más rápida, mucho más cara, distintos niveles de caché, hasta que el último nivel de caché, perdón, el último nivel de caché, epa, bueno, el último nivel de caché se correspondería con estos caché que están acá, caché de instrucciones y caché de datos. Entonces esencialmente, bueno, está esta jerarquía de memoria. En principio podemos pensar que está todo, digamos, lo que necesitamos está en el disco duro. De hecho, algunas computadoras actuales, bueno, cuando bootean pueden fijarse el sistema operativo básico, las cosas, o el menú básico, pueden fijarse si le falta algo y eventualmente conectarse con la nube para traer lo que le falte. Pero digamos, esencialmente debe estar en el disco duro. Y después, las cosas que están recientemente accedidas del disco duro, algunos bloques de datos o conjuntos o líneas de datos, porque digamos, evidentemente que la transferencia de la nube hacia un disco duro, yo no puedo traer un byte de la nube, tengo que traer unos cuantos, qué sé yo, un movimiento de datos grande. Lo mismo, del disco duro hacia la memoria principal, no voy a mover tampoco un par de bloques, voy a mover muchos bloques, digamos, de acá a acá. Ya a lo mejor desde la memoria principal hacia las caché, ya voy moviendo de a líneas o de a bloques en particular, ¿sí? Pero el tema de mantener la consistencia de todo esto y al mismo tiempo no disminuir la velocidad es un problema complejo y desafiante, y de hecho continuamente tanto las tecnologías de hardware como del sistema operativo, del disco, se van actualizando para mantener esto funcionando a máxima velocidad. Entonces la filosofía es decir, bueno, copiar, digamos, todo lo que uno accedió todo lo que uno accedió recientemente y lo que está cercano a lo que accedió recientemente, digamos, desde el disco duro hacia la memoria principal. Y de la memoria principal, copiar todo lo que yo accedí recientemente y los datos que están cercanos desde la memoria principal hacia las memorias caché, que son memorias RAM estáticas. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer los controladores de memoria, los controladores de disco están diciendo, bueno, están tratando de mantener, incluso en los discos duros en sí mismos, tienen como cachés internos, que son de memorias RAM dinámicas, cosas, tienen cachés internos para manejar. O sea, esta misma idea incluso en la nube y el funcionamiento de la nube también hay cachés y buffers por todos lados, digamos, entonces se van prefiriendo ese tipo de cosas. Entonces la idea es traer esencialmente los datos más recientes y los datos cercanos a los datos más recientes, tenerlos cerca. Y bueno, todo eso va a funcionar bien mientras ahora sí, cada tanto, todo eso va a haber que limpiarlo y cargar de nuevo. Por eso ustedes ven cuando una computadora tiene que acceder mucho al disco duro, porque, por ejemplo, no le alcanza la caché o tiene algún problema de algún tipo, y bueno, se vuelve espantosamente lenta, porque cada vez que se equivoca tiene que, en vez de lo que era un pulso de reloj o dos, son 200 o miles de pulsos de relojes, y entonces se vuelve espantosamente lenta si esta jerarquía de memoria no funciona bien. ¿Mm? Por eso, lo que hace la computadora esencialmente trata de levantar todo lo que cree que va a necesitar y tenerlo, lo levanta del disco hacia la memoria principal, la memoria principal lo mantiene en caché y de alguna manera esa capacidad de predecir la mantiene a alta performance. En realidad, digamos, como ven, hay un componente impredecible o aleatorio de cuál va a ser la performance de la computadora y ahí cobran mucha importancia antes de la computadora se desarrolle, las simulaciones, ¿no es cierto? Que es un tema que vamos a hablar mucho. O sea, en algún momento por lo menos motivar tema de simulaciones, así con números aleatorios, con todas cosas así, para predecir cuál va a ser la performance de esto. Y después los benchmarks, o sea, hay en dos etapas, ¿no es cierto? Si nosotros estamos en el momento, a ver, si nosotros estamos en el momento que estamos haciendo el diseño del sistema, cuando vamos a diseñar el sistema, cobra mucha importancia las simulaciones, porque hay muchas políticas, muchas estrategias de adivinar, básicamente, y uno dice, bueno,
cuál es más apropiada, cuál es mejor para determinadas situaciones. Evidentemente, ciertos tipos de algoritmos van a dar mejor con cierto tipo de predicciones que otros, etc. Y después, una vez que las cosas están hechas, están los famosos benchmarks. No sé si han tenido oportunidad de usar benchmarks, pero en definitiva, también las computadoras después se prueban, compiten entre ellas contra los benchmarks. Uno dice, bueno, esto anda bien, el benchmark lo que hace básicamente ejercita todos estos sistemas o con una aplicación particular o en general y te da métricas en definitiva, del ancho de banda, digamos, de cuántas instrucciones, digamos, de cuántas instrucciones se ejecutan por unidad de tiempo, que sería el ancho de banda de la computadora. Bien, entonces nosotros también tenemos que entender un poquito, vamos a tratar, aparte de entender esto, tratar de hacer algunas cuentitas que nos den una idea, así como hicimos con el pipeline, unas cuentitas básicas, mínimas, que nos puedan dar una idea. Obviamente, si queremos más información, tenemos que pasar las cosas por benchmarks, pero uno podría tener unas estimaciones de cuánto mejorarían las cosas como una estimación de primer orden, digamos, de decir, bueno, cuánto mejoran las cosas o cuánto empeoran. Bueno, entonces, la idea, como les decía, acá está un poco el dibujo de lo que yo les comentaba, de lo que es la jerarquía de memoria. Sí. Esencialmente, digamos, en realidad el bloque, en realidad, esto no me gusta lo que dice acá porque un bloque no es una línea. En general, una línea tiene varios bloques. En realidad, una línea sería esto, ¿ven? Esto sería la línea. Esto sería la línea. Esto sería la línea, digamos, que es un conjunto de bloques. Y lo que está en azulcito sería el bloque. Pero al principio, podemos considerar que la línea tiene un solo bloque, digamos, al principio. Pero, o sea, creo que esto significa also known as line. No es, o sea, en otras palabras, el bloque no es lo mismo que línea. En general, digamos, en general, una línea tiene, digamos, varios bloques. Varios bloques. Cada bloque puede tener, digamos, varias palabras adentro. Entonces, lo que sí el bloque es como la unidad mínima de copia que tiene que tener, en principio, múltiples palabras para que esto funcione. Entonces, el bloque ya no... Fíjense que hasta ahora siempre hemos estado hablando como que traíamos un Word, dos Word. Bueno, en realidad hemos traído, digamos, las instrucciones son de 32, eran dos Word. Pero era como que, digamos, ahora en general podemos tener, qué sé yo, 16 words en un bloque. O sea, un bloque puede tener 16 words. No solamente una instrucción, por ejemplo, en el caso del caché de instrucciones, no va a traer solamente una instrucción, sino que va a traer, eso, digamos, las 16 instrucciones que siguen. El bloque, ¿me entienden? Y acá no va a traer solamente un dato, sino que va a traer los 16 datos que siguen. Ese es el bloque. Ese bloque, que sería la unidad mínima de movimiento de datos, se pone en una línea porque la caché, llamar esencialmente es, bueno, hay distintos tipos de caché que se llama directamente mapeado, asociativo o totalmente asociativo, que dependen de cuántos bloques pone por línea. Esencialmente es la idea. Puede tener por lo menos uno o más bloques por línea. Por eso, recuerden esto, una línea puede tener uno o más bloques, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Si el procesador pide un dato y está en la cache, como dijimos hace un ratito, se dice que hemos hecho un hit. Un hit es un acierto, ¿no es cierto? Un acierto. Y de alguna manera la performance va a estar relacionada con un parámetro que se conoce como hit rate, o sea, este que tenemos acá. Disculpe que hace ruido en mi computadora y se pone, no sé por qué, no sé cómo sacar el ruido.
Bueno, entonces, digamos, entonces, el procesador va a estar accediendo continuamente a las memorias de instrucción y datos. Muchas veces le va a acertar en el sentido de que el dato que necesita, el bloque de datos que necesita, está en la cache. Está en la cache, entonces puede seguir a máxima velocidad. Pero en realidad, digamos, vamos a decir así, a lo mejor de cada 100 veces que accede a memoria, 95 veces tiene los datos en la cache y 5 veces no lo tiene. Entonces, el hit ratio sería 95, perdón, 95 sobre 100. ¿Mm? Evidentemente, mientras más alto sea el hit ratio, el hit rate, mejor va a ser la performance general de la computadora. Ahora, si cuando busco un bloque no está en la cache, se produce lo que se hace como un miss, una falta. ¿Mm? Entonces hay que traer, se tiene que activar todo el controlador de memoria, el memory controller, el memory control. No sé por qué hace esto. Memory controller se tiene que activar, se va a tener que activar y va a tener que traer el dato que le falta desde un nivel más bajo de jerarquía. Eso entonces, por ejemplo, si está en el caché de nivel más alto, el caché de nivel que sigue, a lo mejor acá tarda, no tiene ningún stall, pero cuando hace acá te tiene que hacer, por ejemplo, 10 stall. Y si no lo encuentra acá, tendré que ir más abajo y a lo mejor hacer 100 stall. Y si no lo encuentra acá, tiene que ir más abajo y a lo mejor hacer 1000 stall. ¿Me entienden? Entonces se va como, evidentemente que en esta jerarquía, cuando vamos a caer más abajo, pagamos más tiempo de acceso. ¿Mm? Entonces, una medida también de qué tan malo es esto sería el miss ratio. Obviamente que el miss ratio queremos que sea lo más chico posible. Por ejemplo, si el miss ratio es 95 sobre 100, el miss ratio va a ser 5 sobre 100, que sería 1 menos hit ratio. 1 menos hit ratio te va a dar 5 sobre 100. ¿Sí? Eso sería, entonces, más o menos un buen nivel. Se dice, bueno, mira, la verdad que esta caché está andando bien porque tiene una hit rate de 95% y una miss rate de un 5%, lo que significa que todo el sistema está acertando 95 veces cada 100 en promedio y errando 5 veces cada 100 en promedio. Entonces, evidentemente, eso va a tener un impacto en la performance. Ahora, si esto fuera hacia al revés, si tuviéramos que le acertamos 5 veces cada 100 el hit ratio y el miss rate sería de 95 sobre 100, entonces tendríamos una performance malísima de la computadora, porque estaría todo el tiempo haciendo stall, esperando que el controlador de memoria, todo lo que es el controlador de memoria, controlador de memoria, le traiga los datos que le hacen falta. Entonces el controlador de memoria ya no es casi como un procesadorcito en sí mismo, ¿no es cierto? Que tiene que hacer un montón de cosas. O sea, estas cosas que estamos hablando. Bien, entonces, hablando un poco de tecnología, ¿por qué todo esto? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no ponemos directamente una memoria RAM que sea muy grande y muy veloz? En principio, digamos, a ver, tecnológicamente sería posible, pero bueno, una memoria RAM estática, esta S viene de static RAM, vamos a meterlo acá. Esta memoria estática, static RAM, perdón, a ver ahí, ¿no? No sé qué pasa con esto. A ver. Opciones de puntería. Por ahí toco un botoncito que no tengo que tocar y escribe mal. ¿Cómo es esto, che? Esto. Bueno, entonces, la S viene de static. Static RAM. Bueno, estos datos están desactualizados, ¿no? Pero básicamente una RAM estática del año que se escribió este libro, tiene un tiempo de acceso 0,5 segundo. En realidad, posiblemente ahora estén, digamos, estén en 0,2 o 0,3 nanosegundos, 0,2 nanosegundos.
¿Mm? Lo cual da frecuencias de 5. Fíjate, esto daría de medio giga, esto es 0,2 no sé, no, de 2 gigas, esto daría 5 gigas, posiblemente de 0,3 nanosegundos andan en 3 gigas, digamos, los relojes de los procesadores ahora. 0,3 nanosegundos sería un tiempo más o menos actual. Bueno, el tema es este, que son muy caras y además muy difícil de implementar, necesitan refrigeración, no solo sería cara comprar la memoria, sino que además, digamos, tienen problemas así tecnológicos. Necesitaría, por ejemplo, tener un cooler mucho más poderoso, quizás hasta un sistema de refrigeración medio complejo que posiblemente algunas computadoras hechas específicamente para fines ad hoc lo tengan, digamos, pero no una computadora que vamos a usar en un escritorio, ¿no? Entonces, digamos, de todas formas, esas computadoras tienen el mismo problema, nada más que en otra escala. Digamos, tendrán una caché grandota, pero mucho más, bueno, o sea, el mismo problema que tenemos acá en las computadoras que ustedes están en las otras computadoras que son más grandes. Bueno, el tema es que tiene un costo grande, tanto de comprar la memoria como de mantenerla en funcionamiento esa memoria. Entonces, no, hay un límite práctico que no se puede superar el tamaño de las memorias estáticas. Después las memorias RAM dinámicas tienen una ventaja, es con la cual vamos a hacer la D viene de Dynamic, ya vamos a explicar por qué, sería Dynamic RAM. Básicamente, ¿cuál es la idea? Estas memorias tienen tiempos de acceso que son 100 veces menores que, digo, mayores, o sea, 100 veces más lentas que las memorias estáticas. Pero también son 100 veces más baratas, digamos, por gigabyte. Son 100 veces más baratas en los dos sentidos, tanto de comprarlas como de mantenerlas en funcionamiento, en el sentido que yo acá necesito mucho menos refrigeración y cosas para mantenerla en funcionamiento que la memoria estática. Entonces, bueno, lo que sigue, aparte de las memorias, bueno, de todas formas, las memorias RAM estáticas, este rango que dice de funcionamiento, yo puedo tener una RAM estática más chiquita, evidentemente va a ser más rápida, después una RAM estática un poco más grande, después una RAM estática un poco más grande, y recién después le voy a poner una RAM dinámica. Después vamos a ver que más o menos los multicache van mejorando bastante la performance. Bueno, después justamente uno de los análisis que vamos a hacer, que eso mejora bastante. Recién después vamos al disco duro, digamos, al disco duro, que, bueno, ahora todavía se siguen usando los mecánicos, por eso mi computadora sigue haciendo este ruido espantoso que hace, bueno, también el ventilador, todas esas cosas, me parece. No sé si el disco o el ventilador, pero bueno. El asunto es que tienen un costo 100 veces más chico que la memoria RAM por gigabyte. Por eso en el disco duro podemos dejar guardado todo lo que se nos ocurra prácticamente y nadie se preocupa por que gasta en disco duro. Y bueno, y después más abajo de eso estaría la nube, ¿no es cierto? Que tiene, no sé, que prácticamente es gratis el acceso por la cantidad de información. Digamos, entonces, digamos, la memoria ideal que nosotros estamos persiguiendo construir, como dijimos al inicio de toda esta charla, quisiéramos que tuviera un tiempo de acceso tan rápido como la RAM estática y una capacidad de costo tan bajo como el disco. Obviamente eso no se puede hacer y el juego es a través de toda esta explicación que mucho de jerarquía de memoria esto, ¿no? Con los MIR rate y los hit rate. Bien, o sea que en realidad no vamos a llegar a eso, pero si tenemos un buen hit rate y un buen miss rate, vamos a estar cerca de esto. Entonces, ¿de qué depende esto? Esto depende mucho, en definitiva, si yo digo, digamos, si yo tuviera para lograr, perdón, para lograr esto, la memoria ideal tendría un hit rate de 1 y un miss rate de 0. Eso sería la memoria ideal. Pero en la práctica vamos a tener, qué sé yo, los hit rate
los hit rate, las memorias reales tienen un hit rate, digamos, de un 0,9 y un miss rate de 0,1. Digamos, esas serían las memorias reales, esas serían las memorias ideales. Dicho en ese término. El resto, digamos, es el análisis tecnológico. Entonces, bueno, vamos entonces a analizar un poquito, una pieza fundamental clave en todo esto, para entender todo esto, es el funcionamiento de la RAM dinámica. El funcionamiento de la RAM dinámica. ¿Cómo funciona la RAM dinámica? ¿Qué es la tecnología RAM dinámica? Que nosotros en la organización del computador, de alguna manera hemos estudiado lo que es la RAM estática, ¿no es cierto? Que es la más fácil de entender y funcionar, pero es la más costosa, tiene muchos transistores. Pero la RAM dinámica, o sea, ustedes habrán visto que, no sé si se acuerdan algo de organización del computador, pero digamos una RAM estática, cada celda de memoria tenía, implicaba varias compuertitas, era una especie de flip-flop, que tienen al menos dos compuertas, cada compuerta tiene que ser un par de transistores por lo menos, entonces son dos o tres compuertitas por dos o tres transistores cada una, son más o menos 10 transistores por cada cosa. Y eso tiene un área, tecnológicamente, a la hora de hacer el chip, tiene un área donde adentro va a tener varios transistores. Ahora, esta memoria, la característica que tiene la memoria RAM, que usa un capacitor, un condensador. No sé si alguno recuerda, pero básicamente un condensador es algo que almacena carga. Es como si fuera un tanquecito de agua, nada más que en vez de un tanque de agua es un tanque de electricidad. Es un tanquecito de electricidad que puede guardar. El problema es que es un tanque de electricidad. La electricidad es más difícil. Vieron que el agua en los tanques, digamos, si no están bien sellados, se empieza a perder. Nada más que la electricidad es mucho más fácil, mucho más difícil de sellar, mucho más fácil de que se pierda. Entonces, como que la información está un tiempito acá, está un tiempito, y si no la actualizo se desvanece, es como que está escrito. Entonces, es como que es un lugar donde la información está, pero tengo que estar leyéndola. El controlador de memoria, aparte de todo el trabajo que tiene que, lo que se llama, refrescar la memoria. Lo que dice acá, ¿ves? Tiene que refrescar la memoria, que básicamente es leer el contenido que tiene y volvérselo a escribir. Entonces tiene un tiempo para leer y volvérselo a escribir, porque si pasa ese tiempo, la información se perdió. Entonces dice, pucha, qué complicado todo esto. Y sí, evidentemente por eso la computadora empiezan a aumentar el precio cuando empiezan a tener todas estas performances. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre un microcontroladorcito y una computadora, ¿no es cierto? Yo puedo tener un microcontrolador que me olvido todo esto, manejo poquitos datos para manejar el prendido y el apagado de un microondas. Un microcontrolador no tiene todo esto. Ahora, si quiero una computadora de uso general que pueda tener cualquier cantidad de memoria, bueno, si voy a tener que ponerle estos controladores de memoria, evidentemente el precio se encarece. Entonces generalmente las memorias de esta RAM están organizadas así en bancos, ¿no es cierto? Están organizadas en bancos, como yo les decía, y fíjense que todo encaja perfectamente porque en realidad acá yo puedo pensar, a ver, por ejemplo, de que acá hay varios bloques, que esto es una línea, por ejemplo, de la caché, yo puedo pensar, no es exactamente así, pero yo puedo pensar que esto es una línea de caché, que tengo varios bancos en paralelo, donde puedo observar varias líneas en paralelo, y dentro de cada línea tengo varios bloques, ¿no? Y siempre las memorias RAM dinámicas, en realidad, fíjense, justamente tienen esta idea de caché, es como que está dentro de la memoria también, en el sentido de que, digamos, yo cómo hago para que las cosas anden a máximo, porque si esto es lento, ¿cómo hago para que esto ande rápido, digamos, para que el flujo de datos hacia allá vaya más rápido? Y bueno, yo en realidad siempre estoy leyendo un montón de datos en paralelo que no sé si los voy a usar o no, todos estos bancos, pero justamente con el principio de localidad espacial y temporal, de alguna manera estoy leyendo un montón de datos que no sé si los voy a usar o no. Esos datos los voy trayendo acá como a buffers, estos son como buffers o intermedios, ¿sí? Pero estos buffers o buffers son memorias estáticas, ¿sí? Estos son memorias estáticas, ¿sí?
Y esto sí serían las memorias dinámicas. Esto sí serían las memorias dinámicas, los bancos de memoria dinámica. ¿Sí? Entonces yo los leo pantallando acá, y después el procesador, bueno, el controlador de memoria que está acá, que sería un aliado del procesador en todo esto, básicamente permite sacar a máxima velocidad los datos de estos bloques hacia las caché, ¿sí? Por ejemplo, puedes sacar toda esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, hacia las caché, mover todos estos bloques así, ¿sí? De acuerdo a las necesidades del procesador, o sacar simplemente, qué sé yo. Generalmente lo mínimo que se mueve es un bloque, lo mínimo que se mueve es un bloque, pero como esto ya es memoria, son memorias RAM chiquitas, fíjense, esto sería una línea de la caché, o sea, esto a lo mejor tiene, esto ya sería, qué sé yo, algo de, por decir, 256 bytes o una cosa por el estilo, a lo sumo medio kilobytes, pongámosle, o 128 bytes, que los trae acá, son memorias chiquitas y trabajan todos en paralela. Entonces, estas memorias trabajan estos buffers trabajan a la velocidad de la caché. Entonces, los movimientos entre el procesador y la caché se producen, digamos, de estos pedacitos hacia la caché se producen a máxima velocidad. Evidentemente, el controlador, mientras tanto, tiene que asegurarse de que la memoria esta sea refrescada con una periodicidad adecuada para que no se pierda la información, porque si no la información que está acá simplemente se desvanece. Se desvanece como se descolora, que yo, digamos, algo. Esto se desvanece porque la unidad de información es un tanquecito de electricidad que se llama condensador o capacitor. Este capacitor pierde la información. O sea, yo para que mantenga la información, el controlador la tiene que leer. Obviamente que acá es como que cada bit de esto es un capacitor. Yo acá tengo miles de esos capacitores. Son miles de capacitores porque un capacitor esencialmente son dos cables cerquita. Y eso produce una capacidad. Entonces es la forma más barata de guardar información, almacena carga eléctrica, pero el problema que tiene es que eso se desvanece. Yo lo tengo que estar leyendo y actualizando, porque si no se desvanece. Es como agua que se escurre entre los dedos, digamos, se va. En cambio, lo tengo que estar continuamente actualizando. Bien. Entonces, esa es un poco la problemática de la memoria RAM dinámica. Pero desde el punto de vista, digamos, de la performance, yo tengo que acordarme de esto. Son bancos de memoria que se accede, el controlador de memoria va trayendo esa información, las va poniendo acá en unos buffers intermedios. Estos buffers intermedios están ahí como para que puedan ser accedidos desde allá. Así que hay toda una lógica. Ustedes empiezan a darse cuenta que esto se empieza a complicar, ¿no es cierto? Un poco para mantener todo esto en funcionamiento. Tampoco nada del otro mundo. O sea, podríamos ponernos a estudiarlo en detalle y lo sacaríamos en 2 o 3 días, digamos, o a lo mejor en 2 o 3 horas, cómo funciona esto en detalle. Y lo podríamos llegar a entender. Pero por lo menos así, un poco más a alto nivel, un poquito de ahora en lo que resta del curso, muchas cosas las vamos a empezar a ver más así como a alto nivel, dejando los detalles, en algunos casos sí, los vamos a analizar más detalles, no tanto, pero los detalles de hardware es como que lo vamos a dejar un poquito de lado para entrar a ver un poco más así conceptualmente las cosas que impactan en la performance. Porque si no es muy, muy específico esto. Entonces, digamos, el funcionamiento, en resumen, tiene que ver con esto, ¿no? Hay todo esto está manejado por un memory controller, y bueno, su trabajo es ir trayendo los datos de los bancos de memoria RAM hacia los buffers intermedios, y después de los buffers intermedios hacia las memorias caché, y al mismo tiempo de mantener refrescada la memoria RAM dinámica para que no pierda información. Y además, bueno, después de estar el controlador de disco, será el disk controller, que de alguna manera tiene que estar trabajar asociado con esto para traer información del disco hacia acá, que también es la misma idea, trae líneas o pedazos de datos grandes que los va trayendo acá desde el disco, va trayendo los datos y los va cargando en estos bancos de memoria RAM. ¿Sí? Bueno, una pregunta. Hasta acá se va entendiendo, chicos, se sigue escuchando. Sí, profe. Bueno, el pelo, gracias.
Bueno, eso a grandes rasgos sería la idea básica general, digamos, de lo que es el banco de memoria RAM dinámica. Después hay algunos conceptos que por ahí conviene, digamos, repasar. Pero básicamente la idea es que, digamos, justamente esta organización de ASIC, perdón, esta organización ASIC, permite ir trayendo, digamos, los datos de distintos bancos y después, digamos, desde estos bancos intermedios hacia allá. Después, digamos, bueno, de acuerdo a la evolución tecnológica que han tenido esto, bueno, primero hay dos cosas. En general, a ver, vamos a escribir acá, vamos a hacer el puntero. En general, esto que se llama Burst Mode significa que la idea que estamos conversando, nosotros no traemos una sola palabra, traemos bloques o varios bloques en un movimiento, ¿sí? Entonces, esto estaría relacionado con esta idea. Nosotros traemos desde la, desde la memoria RAM hacia la cache, no traemos una palabrita sola, sino traemos un burst, significa algo así como una ráfaga. Un modo de ráfaga, traemos varios datos desde acá a mucha velocidad y con baja latencia. Y después hay algunas mejoras de funcionamiento que, bueno, esto de DDR, posiblemente ustedes lo han escuchado, tienen que ver con que, bueno, son algunas mejoras tecnológicas en el sentido de que, a ver, vamos a dejarlo acá. Básicamente, si es el reloj del procesador, si es el reloj del procesador, las primeras generaciones lo que hacían, traían datos en cada flanco, digamos, ascendente del reloj, y estas DDR, traían, lo que hacen, básicamente están organizadas con una lógica de control, de tal manera que traen un dato en el flanco ascendente y otro dato en el flanco descendente. Entonces, bueno, esto simplemente por el hecho de que esta arquitectura básica permite ir haciendo esos ajustes con respecto al pulso de reloj e ir aumentando, digamos, o sea, las iniciales tenían esto, después le dijeron, bueno, las mejoramos un poquito, entonces transmiten datos a más velocidad, o sea, al doble velocidad que esta, que la simple, porque transmiten un dato, o, digamos, en cada subida y otro en cada bajada, y después, básicamente, se llegaron a la QDR, que en algún sentido serían dos DDR desfasadas en parte, digamos, posiblemente con un reloj. Esta QDR me parece que, si mal no recuerdo, tenía que ver con el hecho que le aumentaban, digamos, el bus de datos y como que tenían dos DDR adentro. Entonces, porque también se puede ir haciendo que el controlador maneje estos datos en paralelo, ¿no es cierto? Que básicamente, partiendo de esta idea básica, va leyendo datos y después está el tema cómo lo saca hacia allá. Lo saca en cada pulso de reloj, lo saca dos en el pulso ascendente, el pulso descendente, o va sacando lo que viene de dos bancos así, de alguna manera como interlineadamente. Bueno, esos detalles técnicos todos tienen que ver con esta organización y todo este funcionamiento que yo les decía recién, en el sentido de que lo más importante de esto es que va sacando, va leyendo líneas enteras, bloques enteros, y los va sacando, bueno, a la velocidad del clock del procesador, al doble de la velocidad del clock del procesador. Eventualmente es como que el bus de datos que está entre el banco de memorias y el procesador, por ejemplo, el bus de datos del banco de memoria puede ser más ancho. Entonces puede ser dos DDR en paralelo, que harían el equivalente a una cuádruple data R. Sería como duplicar el bus de datos. Bueno, y así, obviamente que comercialmente, en este tipo
de productos industriales, apenas hay algo para vender, lo venden, y después van trabajando con algunas mejoras y sacan la propaganda que logra una mejor de doble velocidad o el cuádruple de velocidad, pero en el fondo son mejoras de este tipo, ¿no? O sea, ellos están peleando por ir mejorando, o sea, la velocidad sin gastar mucho en tecnología. Acá, evidentemente, vemos que todo esto en el fondo es como una especie de pipeline también. O sea, si ustedes se ponen a analizar, es la misma idea del pipeline, en algún sentido. En el fondo es como si fuera un acceso a memoria también pipelineado, en donde yo leo este banco, este banco, este banco, así. Los podés leer a todos juntos, pero lo que pasa es que también podrían mandar la dirección para este, la dirección para este, la dirección para este, la dirección para este, y después empezar a buscar, leerlos así. Bueno, todo eso da una grados de libertad en el espacio de diseño, que bueno, que se van utilizando y van saliendo distintos productos, digamos, como estos que son productos comerciales muy, ¿cómo se dice? Muy consolidados ya en el uso, en el mercado, ¿no es cierto? Son productos comerciales que se van utilizando. ¿Mm? Entonces, por ahí le dicen, bueno, si esta computadora viene con tal característica de memoria, el bench, entonces evidentemente esto va a terminar repercutiendo en que el benchmark de alguna aplicación era mejor y la computadora se va a vender mejor, porque todo el mundo quiere computadoras más rápidas, en general. Bueno, esto simplemente, bueno, tiene que ver con el hecho, una cuestión que no hemos mencionado, que en general es como que esta organización puede pensarse como es una organización de filas y columnas, ¿no? De filas y columnas. Entonces, digamos, si ustedes se fijan acá, el acceso de row a las filas siempre es bastante mayor que el tiempo de acceso a las columnas, en el sentido de que es como que el acceso a filas sería el acceso a todas estas, y el acceso a las columnas sería el acceso como que tenemos a cada uno de estos bloques. ¿Mm? Porque de alguna manera, esto es tecnología SRAM y esta tecnología DRAM. Entonces es como que uno tiene la intersección de una fila con una columna, me da un bloque de datos. ¿Mm? Entonces se suman los dos tiempos, a las filas y a las columnas. Y esto de alguna manera también esto está desactualizado al tiempo que se escribió el libro. Lo importante es que nos dice que el acceso a las filas, o sea, las RAM dinámicas, es siempre muy superior al acceso a las, digamos, a las columnas que están asociadas con esto, ¿no? Con esta organización así, columna. Entonces sería filas, entonces sería columna. Bien, eso respecto al tiempo de acceso, como para darnos una idea por dónde estamos. Claro, estos son los años, me parece. Entonces representaría el 2007. Entonces está muy viejo ya, hace como 14 años. La última data que está puesta acá, posiblemente esto sigue bajando, esto sigue bajando. Entonces tendría que dibujarlo en otra escala. Bueno, acá vamos a dar una idea también de los costos. Fíjense lo que valía en los años 80. Yo en los años 80 estaba empezando secundaria, digamos, miren lo que valía esto. Y en 2007, miren cómo cayó el costo de las memorias. Por eso, digamos, hoy por hoy es posible que las computadoras tengan las prestaciones actuales y a los costos actuales. Bueno, todo esto es lo que hemos todos hablando, ¿no es cierto? O sea, estos buffers, es esto que estamos dibujando acá, que sería, es como que son las filas, estas son los buffers de la fila, y después cada fila se puede acceder por columna, en este sentido. ¿Mm? Yo tengo varias filas, y esto o sea, es como que en este sentido horizontal sería fila, y en este sentido vertical sería las columnas. Este, esto de acá es en general, digamos, tiene que ver con el hecho de que, a ver, es como que el procesador, evidentemente, no necesita pasar todos los bits de dirección, digamos, los bits de dirección más bajos es como que no son, de alguna manera,
relevante en el sentido que el profesor pone una dirección base y de ahí en más, todo de esa dirección base en adelante, digamos, está siendo accedida en el banco. O sea, haciendo uso del principio de localidad espacial, ¿no es cierto? Todo eso. Y en ese sentido, digamos, después vamos a ver justamente con todo este trabajo, es como que el procesador puede seguir a su ritmo, independientemente de estos movimientos, y después se comunican de una manera asincrónica entre el procesador y el controlador de memoria. Es como que el controlador de memoria es un auxiliar del procesador que maneja todos estos flujos de datos e información y simplemente después a través del sistema de interrupciones, que se han visto ustedes interrupciones, excepciones, le avisa al procesador cuando está listo los datos que él pidió. Esa es la forma más rápida de hacerlo. Idealmente, digamos como que el procesador hace un pedido de datos hacia acá y inmediatamente este banco de memoria le genera una interrupción apenas los datos están listos que pidió. Si todo anda bien, prácticamente lo interrumpe dentro del tiempo que está ejecutando una misma instrucción, o sea que antes de que empezar a ejecutar la instrucción siguiente, ya están los datos acá. Si hubiera algún tiempo de espera, va a ver que este controlador de memoria va a decir, bueno, te estoy preparando los datos, se los saca y le avisa con una interrupción, ya está, los datos están listos. Bien. Y bueno, esto del banking, de la memoria de RAM, tiene que ver justamente con esta idea. Son múltiples bancos, ¿cierto? Que el controlador de memoria puede manejar también con el principio de localidad, digamos, espacial temporal, y va trayendo la información acá, de acuerdo al pedido que le haya al micro, le va haciendo el micro, bueno, va trayendo los datos y, de nuevo, si los datos están disponibles, porque ya los fue trayendo los bancos, digamos, el procesador sigue a máxima velocidad. Si los datos no estuvieran disponibles, va a tener que estolear el procesador y esperar que los datos estén disponibles para poderlos levantar desde la memoria RAM dinámica. Bien, bueno, hasta allí, digamos, un poco, eso explica un poco el concepto general, que está asociado a estos bancos de memoria RAM dinámica, porque hemos visto la idea general de la jerarquía, la idea general de la memoria RAM dinámica. Entonces, entrando un poquito, así como para analizar, digamos, los casos que pueda haber. Uno puede tener un procesador, evidentemente entre el procesador y la memoria caché, bueno, hay algo que controla eso. Bus entre la caché, porque de hecho los controladores de buses están relacionados con el controlador del procesador, el controlador de memoria. Bueno, suponiendo que el procesador, lo típico es que uno va trayendo las palabras del ancho del procesador. En el caso de nuestro procesador, cada instrucción tenía 32, ¿no es cierto? O sea, 4 words. Este acceso a la memoria principal, por ejemplo, este, eh, por ejemplo, tiene 15. Entonces, digamos, ahora vamos a hacer unas cuentitas acá. A ver. Según yo, suponete que el acceso a esta memoria tiene 15 pulsos. El acceso a 4 palabras. Perdón, esto sería suponete que esto fuera el ancho de una palabra. Una palabra, lo tuviéramos acá. Generalmente, digamos, podemos pensar, suponete que tengamos un pulso de reloj para poner la dirección. Pongamos que el controlador trabaja así. Este ejemplo simplemente no está hablando exactamente del procesador que nosotros estamos mencionando, pero en general podemos pensar que lleva un pulso de reloj ponerle la dirección, ¿sí? Lleva 15 pulsos de reloj ir a traer la palabra y lleva un pulso de reloj levantar la palabra de los buffers. Sería
como un pulso de reloj en poner la dirección, un pulso de reloj, 15 pulsos traer la información de acá hacia los buffers y un pulso de reloj más para levantar. Supongamos que ese sea el caso de esta memoria. Entonces, en este caso estaríamos usando 17, a ver si no estoy equivocándome, estaríamos utilizando 17 pulsos de reloj, ¿no es cierto? Por cada palabra, ¿sí? Entonces, la primera mejora que podemos decir, bueno, entonces, esto sería como el hecho de venir a este dibujo, sería como si tuviéramos un solo banco de esto. Un solo banco de esto, así. Entonces decimos, bueno, pero pará, ¿por qué no accedemos a varios bancos simultáneamente? Varios bancos simultáneamente, que sería esto. Por ejemplo, estos 4. Entonces, el ancho sería por 4. De todas formas, entonces yo acá tengo esta cuenta que dice acá. Yo le pongo la misma dirección a los 4 bancos estos. Pongo la misma dirección a los 4 bancos estos, 1, 3, 4, ¿sí? Entonces, después tardo sí o sí los 15 pulsos de reloj. Profe, Sí. se me cortó recién. ¿De dónde saca esa cuenta 17 sobre No, acá estoy 20? diciendo, suponete yo acá tengo, estamos analizando casos hipotéticos, ¿no? Estamos viendo cómo podemos mejorar el comportamiento, digamos, el acceso, el ancho de banda de acceso a memoria. Suponete que acá el procesador, vos tuvieras un banco de memoria principal que solamente accedes una palabra por vez. ¿Lo ves acá? Imagínate yendo acá, suponete que vos acá trajeras una sola palabra, digamos. Sí, Mejor dicho, sí, una palabra. Si fuera una palabra uno de estos. Cada uno trae una sola palabra. Entonces yo digo, ¿por qué? Porque en general, digamos, el controlador, esto es un ejemplo, ¿no? Supongamos que este, vos, el procesador, le tiene que poner, tarda un pulso de reloj en mandarle dirección a este banco de memoria. Después tiene que esperar 15 pulsos de reloj hasta que la memoria tiene los datos. Y después tiene que tener un pulso de reloj para levantarlo, que sería, viéndolo de acá, vos le mandaste la dirección a través del controlador de memoria a este banco, se lleva un pulso de reloj. Después, hasta que este banco tiene los datos y se los cargó acá al buffer, tarda 15 pulsos de reloj, porque esto es lento, el banco de memoria. Y después te lleva un pulso de reloj más levantarlo de acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? sí, profe, gracias. Entonces, digamos, estarías consumiendo 17 por cada palabra. Entonces va a decir, no, pero en realidad, de toda nuestra discusión, lo que nos conviene es decir, bueno, pará, ¿por qué, ya que el cuello de botella son estos 15, ¿por qué no ponemos varios? Sería esta idea, ¿no es cierto? Ponemos varios, entonces yo no voy, cuando gasto esos 15 pulsos de reloj, estoy trayendo muchos datos, ¿no? El de este, el de este, el de este, sería como, en este caso sería decir, bueno, imagínate que cada uno de esos trae una palabra, entonces vos traes, le das la misma dirección a todos los bancos de memoria, la misma dirección a todos los bancos de memoria, tardás un pulso de reloj. Después tenés 15 pulsos hasta que todos los bancos traen su información simultáneamente, y después vas a leer una palabra de alguno de esos información que va a llevar un pulso más. ¿Mm? O sea que la diferencia, espérate. No, perdón. Acá está la caché. Fíjate, ¿ves? Entonces, vos trajiste todas esas palabras, trajiste todo ese bloque acá. Entonces, es como que digamos, vos, el flujo de datos está aumentando en banda porque vos le trajiste no solamente un bloque, un Word, sino trajiste, por ejemplo, 4 bloques. Los tenés metidos en la caché. Está metido en la caché. Entonces, digamos, el tiempo de acceso desde la memoria principal a la caché lo mejoraste porque ahora, vos en vez de tener una sola palabra por cada acceso, trajiste 4 palabras. Trajiste 4 palabras. Entonces, si vos haces la cuenta acá, vos trajiste, antes había traído 4, bueno, en realidad la cuenta está al revés. Si vos lo haces al revés acá la cuenta,
esta cuenta te da, vos consumiste 15 en traer 4 bytes. O sea, en la configuración básica sería 4 bytes cada 17 pulsos de reloj. Si vos haces esta mejora, el ancho de banda desde la memoria hacia la caché, básicamente ahora vas a traer 4 palabras simultáneamente en el mismo tiempo que antes traías una. Entonces, lo que tenés en vez, esto, 4 veces más rápido, 16 bytes sobre 17 usos de reloj. Porque de nuevo, vos tenés que darle la dirección de memoria a todos los bancos, todos los bancos empiezan a sacar y después tenés que leerlos de ellos. Entonces, es como que mejora, digamos, la tasa, el ancho de banda de transferencia. Y después tenés esta otra opción, ¿no es cierto? Que serían los cuatro bancos esto. Nada más que interleaved significaría de que vos le das claro. Vos acá, si no querés aumentar este ancho del bus, otra opción sería, vos le das, ¿no es cierto?, las direcciones a todos simultáneamente. Después va a tener que esperar los 15 esto, va a tener que esperar los 15 que todos traigan su información. Y después es como que vas a levantar la información de uno por vez, de cada una de estas memorias por vez. Con lo cual vas a consumir 4 pulsos de reloj. ¿Qué diferencia entre esto y esto? Es que, bueno, acá que tendrías directamente un bus más grande hacia la caché, con lo cual es como que acá, como vamos a ver un poquito de acuerdo a cómo organices la caché, por ejemplo, esta organización por acá me parece sería más conveniente por una caché directamente mapeada, esta sería más conveniente para una caché, después vamos a ver, que esté relacionada con una caché asociativa, que vamos a ver después. Entonces, bueno, lo importante por ahora es entender un poco esta idea de que, bueno, de cómo han ido evolucionando los procesadores. Los procesadores inicialmente traían de esta manera hacia la caché, con lo cual vos vas a tener una tasa de transferencia desde la memoria principal hacia la caché. La idea es mejorarla de alguna manera, la tasa de memoria de la memoria principal hacia la caché. Después habrá que ver cómo se mejora la tasa de memoria de la tasa de transferencia de datos de la caché hacia el procesador. Pero bueno, estas serían técnicas de mejorar la velocidad de transferencia desde la memoria principal hacia la caché. Obviamente que el controlador de memoria maneja todas estas cosas. Y bueno, todo esto representa más o menos qué es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? La diferencia entre esta y esta está en el ancho de bus que hay que manejar. Por ejemplo, acá esta tiene sentido si vos vas a manejar un bloque que en paralelo se escriba hacia la caché, con lo cual una línea tiene que tener por lo menos las 4 palabras. Acá esta podés tener una línea que tenga una sola palabra, o sea que para mí esta podría funcionar bien en una caché asociativa y esta en una caché de mapeo directo. Bueno, en definitiva, lo importante a resaltar esto es el concepto de ancho de banda, el memory bandwidth, que de alguna manera lo hemos estado hablando, que es un parámetro que dan los benchmarks. Entonces, de alguna manera, eso se puede hacer por simulaciones o por mediciones de benchmark, sacar cuánto es el ancho de banda promedio de distintas organizaciones. Y uno puede estimarlos a priori con este tipo de cuentitas que son más o menos sencillas. Simplemente el hecho de que, a ver, si uno va a un banco como si cada una de estas cosas fuera una palabra, yo podría acceder a las 4 palabras simultáneamente, con lo cual de este lado tiene que tener una caché que tiene que tener capaz de recibir las 4 palabras simultáneamente, o poder recibir una por vez e irlas escribiendo. Y bueno, que son las distintas posibles configuraciones que tenemos del controlador de memoria. Pero bueno, esto no es, digamos, importante que se lo acuerden de memoria, sino que se acuerden del concepto de esto, de
esencialmente, hay dos grandes conceptos. Si yo quiero incrementar, digamos, el ancho de banda de memoria en general, voy a tener que ir hacia buses más anchos, con más palabras, ¿sí? Ahora, ese bus más ancho, digamos, puede ir llegando con toda la cache o puede tener alguna lógica interlineada, donde es básicamente la diferencia sería en que acá se podrían cargar las 4 palabras en paralelo y de acá llevarlas en paralelo a la cache, o podría tener que después que sacar cada una de esas palabras por separado. Una de esas palabras por separado. ¿Qué serían los distintos cálculos estos que se están haciendo acá? ¿Mm? Bueno, a grandes rasgos eso nos va dando una idea de las cuestiones que están relacionadas con las memorias caché y las memorias dinámicas. Bueno, yendo hacia un poco en dirección hacia lo que es el disco duro, las tecnologías actuales, bueno, generalmente todos conocen estos tipos de memorias tipo flash, que son las memorias estas, ¿cómo se llamaban? Bueno, no me acuerdo el nombre exacto de estas memorias, pero son las tarjetitas estas de memoria que, bueno, que tiene por ahí el celular, que tiene algunas computadoritas. La verdad que, digamos, si en vez de utilizar discos mecánicos, o sea, que son los discos estos, eh, los discos duros que son portátiles, que ya vamos a repasar, podríamos utilizar siempre, digamos, la memoria de este tipo flash, tendríamos en principio tiempos de acceso que serían 100 o 1000 veces más veloces que el disco duro. Además que, en principio, pueden ser más confiables que el disco. Ustedes ven que todas las cosas mecánicas que se mueven, que giran, si uno quiere que dure mucho tiempo, tiene que estar hecho con niveles de calidad muy altos. En cuanto tienen un poquito menos de calidad, empiezan a hacer cosas como esta que está haciendo mi máquina ahora, que empiezan a hacer ruido, que empiezan a... del momento que una cosa que gira hace ruido, es porque se está rompiendo, en algún sentido. Entonces, digamos, la ventaja del almacenamiento, digamos, en estado sólido, es que no hay piezas móviles y es eh, sí, o sea, es más rápido, mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es siempre que, evidentemente, si hay algo que tiene ciertas características deseables, lo cobran más caro. No sé si, creo que, a mí me parece que el proceso de fabricación de estas memorias debe ser más barato que hacer un disco duro, pero, bueno, como tiene prestaciones mayores, en general es más costoso, por lo menos hasta hace un tiempo no más costoso que el disco. Lo que pasa es que, bueno, todas las tecnologías siguen evolucionando, posiblemente el disco, lo que va a pasar es que tenés capacidades mucho más grandes. Y además hay un tema que tienen estas memorias flash que no tienen una capacidad ilimitada de uso, o sea, es como que se van gastando, y eso hace de que el sistema operativo tenga que tener ciertos cuidados al lugar donde lee y escribe a las memorias, porque digamos una posición de memoria o una línea de memoria, acá también todo, evidentemente esto se mueve por líneas, ¿no? Estas posiciones de memoria son líneas o bloques de datos. Si uno usa mucho un bloque de datos, es como que ese bloque se va gastando, no sé, obviamente que va a tardar muchos años en un uso normal en gastarse, pero si el sistema operativo no tuviera ese cuidado de eso, se podría gastar un bloque y se podría quedar inutilizado. Entonces, de todas formas, hay como una técnica que se llama wear out, algo así. Bueno, tiene el problema del wear out. Wear, bueno, no me acuerdo cómo se escribe. Bueno, creo que está escrito más adelante, pero significa algo así como wear de usar. Yo creo que wear se escribía como de usar o de usado. Creo que se escribía así, wear out. No sé, no me acuerdo bien cómo se escribía, pero se escribía como diciendo que entonces tiene en cuenta el wear out de las celdas para poder ir almacenando o no la información en distintos puntos. ¿Mm? Bueno, hay como dos tecnologías que son las NOR y NAND. ¿Mm?
Eh, bueno, y si mal no recuerdo, la que tiene más problemas de wear out es la que tiene que ver con la tecnología NAND. Por eso, digamos, estas se utilizan en contextos donde, digamos la cantidad, digamos, el acceso, digamos, no sea tan, digamos, asiduo, tan repetitivo en el tiempo. Eh, Estas en general se utilizan, digamos, en las memorias para reemplazar, digamos, los discos de lectura-escritura de la instrucción en los sistemas embebidos. Pero bueno, entonces, en realidad, en esta creo que el problema de wear out es menos grave que en esta. Esta tiene un costo menor. Y en realidad este número que dice miles de veces, en realidad ahora es mejor, a lo mejor ahora cientos de miles de veces. Entonces, digamos, no puede ser, utilizada igual que una RAM, en el sentido de que yo no puedo estar leyendo y escribiendo todo el tiempo porque rápidamente me quedaría sin memoria en esta. Entonces, también, así como están, no sirven para reemplazar directamente, hasta el momento que se escribió este libro, que no se sirven para reemplazar directamente el disco duro. Lo que pasa es que este wear out que tiene ahora, en vez de ser miles de veces, son cientos de miles de veces. Entonces hoy por hoy ya se puede llegar a usar. De todas formas, los sistemas operativos, como decía hace un rato, tienen en cuenta qué sectores se están utilizando, y una manera de contrarrestar el wear out es el wear leveling. O sea que los bloques de memoria que se acceden mucho, el sistema operativo puede llevar a cuenta y decir, bueno, estos bloques de memoria no los uso más, y en realidad es como que se va teniendo una degradación paulatina, es como que el disco se va chequeando. Por eso no es de extrañar que muchos dicen, mira, mejoré mi computadora, le puse un disco de estado sólido, anda mucho más rápido, anda todo lindo, y después 1 o 2 años después dicen, no sé, me está fallando, me está poniendo más lenta. ¿Por qué? Porque en realidad como que se está reduciendo el tamaño, probablemente el sistema operativo tiene que tener en cuenta estas cosas, y bueno, en definitiva después de un tiempo se termina volviendo más lenta. Lo que pasa es que, digamos, este wear out, como les decía yo, la tecnología va mejorando. Lo que era miles de veces, ahora son a lo mejor millones de veces, con lo cual el wear out de 1 millón de veces, más una propiedad técnica de wear living o de wear leveling, permite hacer uso de estos discos por un tiempo razonable, digamos, antes de que, por ahí 2 o 3 años antes de que el usuario empiece a notar el efecto de que se va como gastando estas memorias tipo flash. Bueno, de los discos duros vamos a hacer un pequeño repasito y análisis, por el solo hecho de que, posiblemente no lo hayan visto nunca así en detalle, lo que es el disco duro. Tampoco lo vamos a ver en súper detalle, pero básicamente, como ustedes ven, un disco tiene típico, un disco magnético, ¿no es cierto? Que era, evidentemente, es, digamos, la evolución de lo que antes eran las cintas magnéticas, ¿cierto? Y bueno, la diferencia con los ópticos es que la información acá, o sea, el cabezal el magnético tiene un cabezal magnético donde básicamente los unos y los ceros se representan como polarización magnética, como si fuera, así como la corriente tiene la polaridad positiva y la polaridad negativa, la parte magnética también tiene una spin, digamos, una intensidad de campo en un sentido o el otro, igual que el magnetismo terrestre, nada más que sería el magnetismo que tiene acá este disco. Evidentemente, al ser un disco que gira, esto presenta muchas mejoras respecto de las cintas que antes se usaban. No sé si todavía se ven en algunos lugares como las bases de datos de CONAD o algo así, o en algunas películas, a las cintas pero en cualquier caso, digamos, la evolución, digamos, al ponerlo en un disco, hace que la física, la lógica es que la información que es vecina en el disco,
la información que es vecina del disco, digamos, está organizada por cilindros. Entonces tenemos los cilindros, o sea, cada cilindro está en un track, porque el track sería el mínimo ancho que uno puede, que el cabezal de lectura puede levantar, de que se va afinando, cosa de que tener más tracks. A medida que la tecnología evoluciona, los tracks son más finitos, sería la punta de esta agujita, sería un track, entonces acá tenemos muchos tracks. Cada track de alguna manera define un cilindro en el disco, define algún cilindro en el disco, y dentro del cilindro tenemos sectores. Entonces, esto de nuevo, ¿cómo encaja todo esto que estamos viendo? Bueno, este sector sería la unidad mínima que tiene sentido transferir el disco. El disco, como yo les comenté hace un ratito, básicamente también tiene una lógica de caché interna. Muchos discos vienen de memoria caché donde tienen nada más que el caché, en vez de ser una RAM estática, una RAM dinámica. Entonces, de alguna manera también esta lógica de caché, el disco va levantando sectores, porque por ahí, evidentemente que a un disco le conviene levantar todo un cilindro de datos, ¿no es cierto? Y después le conviene levantar los cilindros que están cercanos. Acá se ve bien clarito el tema de la localidad. O sea, justamente si la fragmentación del disco es cuando los datos relacionados están en distintos cilindros. Si yo tengo un disco muy desfragmentado, es como que los datos que yo necesito están en distintos cilindros. Entonces, evidentemente, por el principio de localidad espacial y temporal, yo necesito que los datos relacionados estén en el mismo cilindro, ¿sí? Para después irlos trayendo. Posiblemente, a lo mejor, un sector de esto, de disco, sea después un bloque de datos en la memoria caché. Entonces, de nuevo, está todo conectado. ¿Ven? El hecho de la memoria caché, yo les dije, no tiene más sentido mover una, un paquete de información que sea de un byte. Para que toda esta idea de la jerarquía de memoria funcione, yo tengo que tener, y para que funcione el principio de localidad espacial y temporal, tengo que tener un disco que no esté fragmentado, o sea que los datos que están relacionados, por ejemplo, todo el código de datos de un programa o los datos que están de un archivo, deberían estar dentro de un mismo cilindro, nada se puede traer, y en cilindros cercanos. Lo que va pasando con el disco duro, con el tiempo, los viejos sistemas operativos se les iba como fragmentando por distintos motivos, digamos, es como que me quedaba acá los datos de un archivo, después en un datos de otro archivo, después datos de un programa, de otro programa, y eso hace que se vuelva mucho más lento porque hay que poner en funcionamiento todo esto, levantar todo esto, comparar los datos que levanté, que metí en la memoria caché del disco, para ver si son los que efectivamente se piden. Si son los que se piden, bueno, se pueden transferir, si no, va a haber que estolear de nuevo a nivel de disco, y todo esto a través del sistema de interrupción es una cadena de demoras que, digamos, tienen que, digamos, tenerse en cuenta respecto a la performance, ¿no es cierto? Los discos duros, fíjense que, bueno, en general ahora están permanentemente girando, pero antes, digamos, podía tener un tiempo hasta que se ponga a girar. En general ahora, si no se usa, se pone también en modo power down, que deja de girar el disco. Entonces, en el peor de los casos, tiene que prender el disco, esperar a que se ponga a girar, esperar a que se mueva el cabezal, esperar que el cabezal lea todos los datos, esperar que esos datos lleguen acá. O sea, son un montón de tiempo. Entonces, eso puede ser miles, incluso hasta millones de pulsos de reloj de procesador, que hay que esperar que un disco mande los datos de un sectorcito de información que necesita la memoria caché. Bien, entonces, digamos, es lo que más o menos veníamos hablando, de que cada sector, digamos, de esto, tiene que tener una identificación. Tiene un data, por ejemplo, típicamente de 512 bytes, o puede ser hasta 4096 bytes. Generalmente el tamaño de fíjense, el tamaño de este sector estaría relacionado, digamos, con una... O sea, no tiene sentido, como digo yo, leer un pedacito de datos, tengo que leer muchos datos. Idealmente, como todo esto tiene un tiempo de acceso, un cilindro de esto, por ejemplo, cada cilindro te dice, bueno, necesitas por lo menos tener 4096 bytes. A lo mejor un cilindro este tiene 4096 bytes.
Además de eso, la lectura, el disco o la información magnética es factible de sufrir fallas, ¿sí? Tanto el proceso de escritura como de lectura, con lo cual necesitamos tener códigos detectores y correctores de error. Esto SC significa, vamos a poner acá, opción de punto, ¿no? Sería error correcting codes, que básicamente es información redundante para subsanar los problemas de lectura o escritura en disco por medios magnéticos y a alta velocidad. Bueno, necesita campos de sincronización y además necesita espacios entre sectores para delimitar un espacio de otro. Es como decir, es como que cada sector es como si fuera una ristra, una cadena de información con marcas de inicio, marcas de final, de código detector y correctores de errores, para que se van dando una idea de la complejidad del disco. Fíjense que el disco se parece mucho al almacenamiento, a la transmisión de datos a través de canales inalámbricos o por cable, digamos, entre una computadora y la nube. Es la misma, un poco es la misma idea. O sea, hay que, bueno, acá no hay que ponerse a girar nada, pero sí hay que prender transmisores, tiene un tiempo de acceso, tiene un tiempo de enrutamiento, etcétera, cosas parecidas a los que hay en la red. O sea, acá si yo busco un dato, como que hay que buscar un enrutamiento y encontrar ese dato, ¿no es cierto? Encontrarlo desde su encabezado de sector, su código detector y corrector de errores. Se empieza a parecer mucho el disco a la información que se transmite por la red. Y bueno, entonces, para acceder a un sector, fíjense, puede ser que haya muchos accesos pendientes, con lo cual hay que poner en cola el pedido de acceso a un sector del disco. Después, hay que mover el cabezal del disco para buscar, ¿no es cierto? O sea, hay que mover este cabezal del disco para buscar el cilindro en el cual se encuentra ese sector. Encontrar el cilindro que se encuentra ese sector. Eso va a llevar también un tiempo digamos, si el disco está apagado, tiene que volver a tomar speed, volver a tomar velocidad porque digamos, el hecho se tiene que mover para poder leer la información. Esos son dos tiempos. Después hay tiempo de que se empiece a transferir la información a través del cabezal. Y todo eso está manejado por un controlador de disco que tiene que manejar toda esa información. Como ven, toda esta cadena, digamos, esta jerarquía de memorias tiene, digamos, sus complicaciones y sus tiempos, ¿no es cierto? Si yo cada vez que necesito sacar un dato voy a tener que ir al disco duro, por más que yo tenga un pipeline de orden 50, tengo una supercomputadora de última generación, si anda mal la parte de acceso a memoria o la jerarquía de memoria, por más buena que sea la CPU en sí misma, el pipeline, después vamos a ver otras técnicas de aumento de rendimiento, vamos a ver que termina siendo una porquería el rendimiento de la computadora si toda esta parte de la memoria no anda bien. O sea, en otras palabras, la performance de toda la computadora depende de la performance del sistema de acceso a las jerarquías de memoria. Y de ahí tanto esfuerzo extra, es todo un esfuerzo paralelo, tanto como para el procesador. Bueno, acá simplemente un ejemplito. Fíjense, si uno tiene un sector, de nuevo, el concepto de sector es ¿no es cierto? Que necesita bien el pedido de acceso hacia un sector de disco a través del controlador de memoria y el controlador de disco. Suponete que el sector tiene 512 bytes. Tenemos 15.000 revoluciones por minuto del disco. 4 milisegundos el tiempo típico de posicionamiento del cabezal. 4 milisegundos. Y después tenemos una tasa de transferencia de 100 megabytes por segundo, con el overhead del controlador de 0,2 milisegundos. Son todos estos tiempos que estuvimos mencionando acá, ¿no? Todo este tiempo que estamos mencionando acá, que todo lo que implica el acceso al disco, ¿no? O sea, hay que ver, encolar el pedido, buscar el movimiento, tal
la latencia de rotación, después está la transferencia de datos, después está el overhead del controlador. Suponete que fueran todos estos datos. Entonces, con todos esos datos vos podés calcular que tenés un 4 milisegundos de tiempo de búsqueda básico. Esto de medio de 1500 sobre 60 es debido, perdón, 15.000 revoluciones por minuto. Sí, lo dividís por 60, te dice cuántas por segundo. Medio sería media vuelta, porque sería el tiempo promedio que tenés que... o sea, media vuelta sería... En el peor de los casos tenés una vuelta entera. En el mejor de los casos no tenés que girar nada, y en promedio vas a dar media vuelta para buscar los datos. Entonces por eso está dividido por 2. Está dividido por 2. Si vos haces la cuenta, terminan 2 milisegundos adicional de rotación. Después tenés la tasa de transferencia de datos, una vez que encontrás los datos, que está en 502, el tamaño del sector, que son los 512 bytes, dividido 100 megabytes por segundo. Bueno, esto te da poquito, te da 0.005 milisegundos. O sea, bueno. Después tenés esto habría que revisar si son segundos o milisegundos. Después son 512 dividido 100. Sí, puede ser que sea 0.05 milisegundos. Después esto sería el overhead del controlador. Este de acá. El overhead del controlador. Y bueno, si vos sumás esto, te da 6.2 milisegundos para obtener un sector de 512 bytes. O sea que el ancho de banda es realmente muy bajo. Las tecnologías nuevas lo que hacen, mejoran, digamos, por ahí los tiempos de búsqueda a través de toda una combinación de electrónica, mecánica y lógica, que mejoran, digamos, es como que la parte que más termina pesando y que se puede mejorar sería la parte del tiempo de búsqueda en el disco. Y eso es generalmente lo que se puede mejorar con la tecnología de disco. El resto de las cosas, hacerlo girar más rápido. Fíjense que hacerlo girar más rápido no mueve mucho la aguja, en este caso. Sí, bueno, el controlador, digamos, sí tiene, digamos, una demora considerable. Y la latencia, bueno, en realidad hacerlo girar más rápido tiene que ver mucho con la latencia de rotación. Acá en lo que es la transferencia no, pero acá en la rotación sí. Sí, dije mal, entonces. Hacerlo girar más rápido también mejora mucho el rendimiento, pero no es fácil hacer girar un disco más rápido. Generalmente los discos los dan girar a la velocidad más rápida posible. Y bueno, entonces en definitiva, el tiempo de acceso promedio del sector, fíjense que es a 512 bytes, tiene su costo grande en tiempo. Milisegundos para una computadora es mucho tiempo para acceder a un sector. Bien. Bueno, para ir cerrando entonces un poquito, sí, porque después tenemos que empezar con la memoria caché propiamente dicha. Bueno, por eso ando acá. Entonces, digamos, lo que cotizan, digamos, los proveedores son este tiempo medio de acceso al disco. O sea, discos más caros son los que tienen tiempo medio de acceso más barato, evidentemente. Más chiquito, ¿no es cierto? Como les decía recién, la combinación no solamente de la parte física, mecánica, electrónica, sino también el controlador de disco maneja toda esta lógica de localidad espacial y temporal para acelerar los accesos al disco. Acuérdense que yo les dije que acá los discos tienen como una especie de caché. Que mejorar las partes tecnológicas, electrónicas, mecánicas, es muy difícil, pero sin embargo, la lógica de caché dentro del disco se puede hacer justamente con el uso de controladores inteligentes que básicamente manejan el tema de dónde ponen la información que tiene que ver acá con los sectores, ¿no es cierto? Con los sectores y los cilindros, dónde ponen la información de manera tal que hay toda una investigación que manejan los fabricantes, cosas donde les conviene guardar la información, de qué manera. De hecho, la información se termina guardando no exactamente cilindros,
sino como en espirales, así, como en espirales. Y bueno, acá los controladores de disco básicamente hacen la magia esa de terminar acomodando la información de manera tal que los tiempos de acceso al disco terminen en promedio siendo más chicos. Entonces, digamos, así aparecen los distintos controladores inteligentes, los conocidos como SSI, ATA, SATA. Como les he dicho, todos los controladores de disco tienen cachés de disco que tratan de manejar con toda esta lógica para ir anticipándose a nivel de disco de la información de disco que se va a necesitar. Entonces todo eso va a terminar reduciendo, digamos, cosa. Un segundito, por favor, un segundito nomás y termino. Un segundito. Perdón, chicos, acá estoy de vuelta. Igual estamos cerrando ya 2 minutitos más y cerramos. O sea, bueno, entonces en definitiva, digamos, los controladores de este tipo SSI Data SATA lo que hacen es utilizar todo el tema este de localidad espacial temporal implementando una especie de caché de disco para mejorar el tiempo de acceso al disco. Bueno, como lo que sigue es el tema, ya entrando en el caché propiamente dicho, dejamos acá por hoy, por la hora, si tienen un recreo, y la seguimos el viernes. ¿Sí? Así tienen unos minutitos para descansar y todo. ¿Se escucha más o menos, no? Lo que estamos hablando o no. Sí. Bueno. Sí, se escucha. Gracias, chicos. Nos vemos entonces el viernes, la seguimos, ¿sí? La seguimos el viernes. Vale, que anden bien. Hasta el viernes. Dejamos entonces de presentar. Y dejamos de grabar. Nos vemos, gracias, chicos.